Buenos días, soy la doctora Mercedes Ruiz Brunner y hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar el marco de la CIF en los procesos de rehabilitación. Y para eso vamos a utilizar el concepto de las palabras con F. Este concepto fue creado por Rosenbaum y Gorte, ya publicado hace unos años atrás, y hoy vamos a ver cómo esta propuesta que ellos hacen podemos utilizarla en la práctica de rehabilitación en todos los procesos que realizamos. Antes de comenzar a ver el marco de las palabras con F, es importante volver a repasar un poco cuál es la propuesta de salud de la CIF. El modelo CIF conecta la salud con distintas condiciones de la salud y todas nos hablan de cuestiones genéricas, ninguna está específicamente relacionada con alguna enfermedad o con una condición o con la discapacidad, sino que el modelo CIF trata de hablarnos de la salud desde un marco conceptual más amplio. Por eso este marco de la CIF no es solamente para personas con discapacidad, sino que se puede aplicar en todas las personas, sin importar sus condiciones o enfermedades prevalentes. El modelo de la CIF nos habla de que la condición de salud va a estar relacionada con las estructuras del cuerpo y sus funciones, con la actividad, con la participación, con factores ambientales y también con factores personales. La idea es que estos conceptos se conectan sin ninguna jerarquía implícita. Es por eso que todos tienen flechas que van y vienen y relacionan a todos los componentes con todos. De esta forma busca considerar la salud dentro de un contexto socioecológico amplio y en un sistema dinámico, en algo que no es estático, sino que es parte de un proceso. Es importante saber que esta clasificación de la CIF es del año 2001 y seguramente hay muchas más aspectos más nuevos en relación al concepto de salud más allá del contexto socioecológico. Sin embargo, lo importante es destacar que este concepto de la CIF es mucho más superador que el concepto hegemónico de la salud, donde la salud está más relacionada solamente con lo biológico y que era lo que predominaba mucho anteriormente y que aún sigue predominando, donde todos los procesos de rehabilitación nos hablan más que nada de poder resolver una cuestión biológica dejando de lado estos otros aspectos. Por eso la idea es poder comenzar a pensar a la salud y el proceso de rehabilitación de una forma más amplia y que no tenga solo que ver con los aspectos biológicos o con normalizar alguna cuestión de la discapacidad, ¿no? Que si no funciona bien una pierna, tenga que funcionar en la forma habitual. No se trata de eso, sino que tratamos de trabajar desde el concepto de las funciones. Y desde este concepto también trabajar en relación a todos estos aspectos que se vinculan con la salud. De esta forma, lo que plantean estas palabras con F va a ser reemplazar o pensar cada una de estas estructuras o componentes del marco de la CIF en relación a palabras que sean más relacionadas o estén más vinculadas con nuestra práctica clínica. De esta forma, funciones se va a relacionar con actividad y nos habla de las funciones de la vida diaria. Los factores ambientales y familiares se van a relacionar con la familia. La estructura del cuerpo y función se va a relacionar con el estado físico o la forma física para poder relacionarlo todo con palabras con F. A veces las traducciones en español son distintas. Por otro lado, la participación se va a relacionar con la fraternidad o la amistad. Y por último, los factores personales se van a vincular con la felicidad. A este marco de la CIF, los autores Rosenbaum y Gorter agregan un factor más que es el futuro, porque plantean que en todos los procesos de rehabilitación es importante poder pensar estas imágenes y que la propia persona y el marco piense de cuáles son sus parte objetivos a de la futuros, a corto, mediano, largo plazo, pero sí que tenga un objetivo en relación para dar sentido y a de la los procesos de organización rehabilitación, Canchild, que es desde donde trabaja Rosenbaum, que es una organización canadiense que trabaja en el área de discapacidad. Y les invito a buscar ambas páginas web porque tienen mucha información y muchos recursos para poder trabajar en relación al tema. Sobre las palabras con F, sobre otros conceptos de parálisis cerebral. También desde la organización Canchild tienen muchos instrumentos que van construyendo junto con familias. Después al final de la presentación les voy a mostrar algunos, pero consideren entrar en la página web porque hay mucha más información.
Además acompañan con videos y campañas, es muy interesante para ver. Cada una de las palabras con F va a estar presentada y acompañada por una ilustración y un texto que habla desde la persona con discapacidad. Estas ilustraciones forman parte de un material educativo que trabajamos desde el grupo de investigación que se llama Yo como diferente, un libro para toda la familia que próximamente estará publicado y disponible de forma online. En este caso la palabra función nos habla de esto. Puede que mi cuerpo no funcione igual que el tuyo y que haga las cosas de forma diferente. Lo importante es practicar hacer las cosas a mi manera. Acompáñame a intentar y aprender a hacerlo. Cuando hablamos de función, esta refiere a lo que la gente hace. Incluye el rol, el trabajo, la tarea y en los niños el jugar. Es el hacer de las personas. El funcionamiento refiere a la categoría de la CIF que se vincula con actividad. Esta categoría refiere a la ejecución de una tarea o una acción por un individuo. Y también se relaciona con participación, que refiere a involucrarse en actividades de la vida diaria. Es importante destacar que función es distinto a la categoría de funciones corporales de la CIF, que esta categoría nos habla de los componentes físicos, que ya ampliaremos más adelante. En este caso, función está más vinculada a las actividades de la vida diaria y es lo que vamos a ver en este apartado. No se busca normalizar, sino potenciar funcionalidades diversas de las actividades de la vida diaria. Solíamos creer que todos nuestros esfuerzos necesitaban enfocarse en las deficiencias de la función corporal o la estructura corporal desde un aspecto más biológico, tales como la desviación significativa o la pérdida del nivel biomédico de algunos aspectos corporales. Y que las actividades diarias de los niños, por ejemplo caminar o hablar, tenían que ser hechas de forma normal y usábamos el desarrollo típico, lo que es considerado normal, como nuestro estándar de éxito. Esto genera una sobrecarga emocional y una confusión en los objetivos para las familias también. Un estudio de Gibson y colaboradores hace unos años analizó la creencia de los padres y niños acerca del valor de caminar y permitió ver cómo estas creencias indican opciones de rehabilitación y percepciones de éxito o fracaso. Gibson y sus colaboradores encontraron que los niños del estudio estaban afectados por las ideas normativas acerca del caminar como un bien moral. Esto permite contribuir a sentimientos parentales de angustia y duda e identidades negativas en los niños. Por esta razón, actualmente se cree que es importante incentivar el desarrollo y práctica de la función sin importar qué tan bien sea logrado, sino que pueda lograrse a su manera. Esta categoría está integrada por capacidad y desempeño. Capacidad refiere a lo que nosotros mejor podemos hacer, mientras que desempeño es lo que hacemos cotidianamente. El desempeño es lo que mejora con la práctica y usualmente en las terapias se enfocan a trabajar sobre el desempeño. Es por esto que cuando ustedes vean estas categorías de capacidad y desempeño en los perfiles de funcionamiento, generalmente nosotros nos vamos a enfocar más que nada en desempeño. Pueden evaluarse las dos, pero si no, solamente con trabajar el desempeño sería suficiente. El segundo de los componentes que vamos a mencionar es familia, y el orden de los componentes en esta presentación no es aleatorio, sino que es también un poco en relación a cómo vamos organizando los procesos. En primer lugar, las funciones y en segundo lugar, la familia. Mi familia me conoce, mi familia me quiere, mi familia me cuida y yo soy parte de mi familia. Escucha lo que te cuentan sobre mí porque a ellos me escuchan a mí. Es importante poder pensar en enfoques centrados en la familia, centrados en la persona, e involucrarlos en los procesos de rehabilitación. Si no, las familias solamente quedan a la escucha de ciertas indicaciones y en realidad deben ser protagonistas de este proceso. Analizando este componente de familia, debemos considerar que la familia representa el ambiente esencial de la persona. Según la CIF, las familias son los factores contextuales más centrales en la vida de las personas y debemos entender el concepto de familia desde su pluralidad, como las familias. Estas familias son muchas, son diversas y existen de todo tipo. Sin embargo, a veces tenemos el paciente y la familia se tolera pero no se involucra. Las familias quedan excluidas en las salas de esperas, las familias son a las que después le damos una devolución, pero ellos nunca nos llegan a dar su palabra, su punto de vista. Les preguntamos muchas cosas,
sin embargo, hasta qué punto escuchamos sus necesidades. Las investigaciones en servicios centrados en familias, hechas con las familias como colaboradores, han permitido ver que el compromiso con los padres, el respeto y la continuidad por el cuidado y el informar apropiadamente a las personas son elementos claves. Sabemos que cuando los servicios están más centrados en la familia, los padres reportan más satisfacción y salud mental y menos estrés en su interacción con los proveedores del servicio. También es importante pensar en cómo podemos vincular a las familias entre sí. El apoyo de familias que están atravesando una situación con un miembro de su familia con discapacidad es comprendido solamente por otra familia que atraviesa lo mismo, y a veces generar espacios dentro de nuestros centros de salud o de rehabilitación donde las familias puedan conectarse y unirse también resulta de importancia. Cuando las investigaciones nos plantean que cuando las familias y personas con discapacidad colaboran en identificar las metas de los procesos de rehabilitación, las terapias son más efectivas y más eficientes. Y no es solamente una opinión, sino que realmente tienen base científica. Tenemos que pensar en varios soportes y recursos para las familias como un todo y ayudarlos a encontrar los recursos necesarios para tomar decisiones informadas y poder aceptar la decisión que ha tomado cada familia. Nuestro rol es informarlos sobre todas las opciones y dejar que ellos decidan sobre los procesos de rehabilitación. Ahora sí vamos a hablar del componente forma física o estado físico, este componente que antes se vinculaba con las cuestiones más fisiológicas del cuerpo, ahora lo vamos a ver de una forma más activa. En este caso lo que nos presenta este dibujo y este personaje es que todas las personas necesitan mantenerse activas y saludables, y yo también. Ayúdame a encontrar maneras de mantenerme en movimiento y saludable. Abordando el componente de forma física, vemos que se relaciona con los componentes de función y estructura corporal en lo que es el marco conceptual de la CIF. La CIF se refiere a las funciones corporales como las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones fisiológicas. Y se refiere a las estructuras corporales entendidas como las partes anatómicas del cuerpo, tales como órganos, extremidades y sus componentes. Por lo tanto, tenemos una manera tradicional de poner mucho de nuestro esfuerzo clínico en el tratamiento de las deficiencias de estos componentes y asumimos que mejorar la estructura y la función del cuerpo hará mejorar a un niño y así conducirá a una ganancia funcional y de la calidad de vida. Desafortunadamente esto no parece que sea tan automático, probablemente porque cualquier aspecto de la función es influenciado por una multitud de factores, de lo cual las deficiencias son solo uno de ellos. Y aunque sean tratables, todo el tratamiento no debe estar enfocado a resolver o normalizar esa deficiencia. Es necesario poner énfasis de las terapias en la promoción de la salud y no en reparar discapacidades, sino hacer la vida más funcional para la persona. Las personas con discapacidad tienen menos forma o estados físicos que sus pares o que lo que deberían tener según algunas investigaciones. Y esto refiere también a que pasan menor tiempo activos que otras personas. Tienen menos acceso a actividades y eso se ve también en su estado físico. Entonces a veces el estado físico no refiere solamente a los procesos de terapia de rehabilitación, sino también a lo que realizan en sus actividades de la vida diaria. Se debe comprender qué hace más o menos difícil para las personas con discapacidad estar físicamente activos para poder pensar sobre cómo actuar sobre esas causas. Otro de los factores importantes es el componente de felicidad, que hace relación a los factores personales. Cuando somos pequeños y jóvenes nos gusta jugar y divertirnos. Así crecemos y aprendemos más. Acompáñame a hacer las actividades que me parecen más divertidas. Y este es un componente que no debemos dejar de lado en los procesos de rehabilitación. La felicidad abarca los elementos, principalmente factores personales de la CIF, vinculados a qué le gusta hacer a la persona, si podría qué podría disfrutar de hacer este niño o esta persona en particular. Y también relacionado con participación, lo cual en términos de la CIF se refiere a involucrarse en situaciones de su vida que resulten significativas para la persona. Hay evidencia científica que las personas con discapacidad tienen más bajas tasas de participación que sus pares sin discapacidad,
y hace falta solamente pensar en los Juegos Paralímpicos para ver que las personas con discapacidad realmente pueden hacer muchas actividades cuando presentan las adaptaciones necesarias y que realmente debemos encontrar cuál es la actividad que los hace felices a los niños y a las personas con discapacidad para desarrollar sus potencialidades. Este componente de felicidad, así como todos los componentes, va a estar articulado con todo, porque está articulado con funciones relacionadas con las actividades de la vida diaria, con la familia, para ver cómo las actividades que le gustan a los niños se articulan con la familia, y con la forma física, para pensar actividades que le gusten y que contribuyan a su estado físico. ¿Qué podemos hacer para aumentar y mejorar la participación de las personas con discapacidad? Primero, averiguar qué es lo que quieren hacer ellos, qué es lo que les interesa a las personas con discapacidad o a los niños con discapacidad hacer. Por otro lado, adaptar esas necesidades o esas actividades identificadas como sea necesario, aplicar todas las adaptaciones necesarias para que puedan llegar a realizarse. No preocuparse por esperar que hagan las cosas de forma normal, sino que puedan ejecutar la tarea de esa actividad de la forma en que les salga. Y usar actividades participativas para construir la confianza, la competencia, el sentido de logro y la capacidad. Es importante poder construir o generar estos espacios de actividades adaptadas para los niños con discapacidad y también para que no sea solo entre personas con discapacidad, sino que puedan integrarse a su comunidad en general. La palabra fraternidad y amistad nos habla de las relaciones sociales de la persona, no tienen solamente que ver con los amigos pensados de una forma infantilizada, sino también pensando a las amistades y las relaciones sociales e incluso amorosas de las personas con discapacidad. Tener amigos de la infancia es importante para mí y para mi crecimiento. Dame oportunidades para hacer más amigos y compartir con ellos. Fraternidad y amistad nos hablan de los amigos, la amistad y las relaciones sociales y ocupan el mismo espacio que la felicidad, es decir, que se relacionan con factores personales y con la participación. El desarrollo social es un aspecto esencial de la personalidad que debe ponerse como énfasis en los tratamientos al facilitar este componente en el desarrollo de las personas. Muchas veces esta cuestión de las relaciones sociales no es considerada como un objetivo en nuestros tratamientos de rehabilitación o en los procesos de rehabilitación. Sin embargo, debería ser algo esencial porque es esencial para la persona. Lo importante es la calidad de las relaciones, no el número. Y es importante que esas relaciones puedan salirse o exceder el eje de lo familiar, ¿no? De la familia más nuclear, porque muchas veces las personas con discapacidad o los niños con discapacidad se relacionan más que nada con los hermanos. Y es importante generar relaciones sociales que excedan un poco más allá de eso. Entonces yo me pregunto, y para que nos preguntemos entre todos, ¿incluimos esta dimensión realmente en las terapias? ¿Promovemos nosotros actividades en grupo con pares y oportunidades de encuentro para las personas con discapacidad? Y en este punto los invito a reflexionar al respecto, ¿no? De generar esos espacios de participación, de relaciones sociales, cómo podemos generar relaciones sociales que vayan más allá de ese ratito que a veces pasan los niños entre terapia de rehabilitación y que comparten en la sala de espera. ¿Cómo podemos generar espacios de juegos, de actividades adaptadas, actividades recreativas, con otros niños con discapacidad, con otros niños o personas que no tengan alguna discapacidad, sino que tengan un típico desarrollo y poder involucrarnos en eso? Averiguar, conocer sobre las relaciones sociales que se establecen en espacios de trabajo, en espacios también de actividades escolares de las personas y poder trabajar eso como parte de los procesos de rehabilitación, pensando cómo la actividad que nosotros hacemos desde nuestro rol profesional podría favorecer esas instancias de relación social. En este aspecto también lo que se involucra son las relaciones amorosas y sexuales de las personas con discapacidad, un aspecto que no debe ser dejado de lado y que debemos considerar a la hora de trabajar con las personas con discapacidad. Por último, tenemos esta última palabra con F, que es la palabra futuro. Es una palabra que se agrega al marco de la CIF desde estos autores y nos parece central. En esta palabra
podemos plantear esos objetivos a corto, mediano y largo plazo de las personas. Estoy creciendo y algún día seré adulto, así que por favor ayúdame a desarrollar mi independencia para poder relacionarme y ser incluido en mi comunidad. Esta palabra futuro muchas veces en los niños y las personas con discapacidad resulta que están siempre bajo la sombra de lo que deben llegar a ser, de cómo deben hacerlo y visto desde este aspecto que veníamos hablando de normalidad, ¿no? De cómo deben poder hacerlo de forma normal, de cómo deben insertarse en la escuela de forma normal, de cómo deben dejar de usar las adaptaciones para poder hacerlo de forma normal o cómo deben poder llegar a trabajar como hacen el resto de las personas. Sin embargo, el futuro, y esto hace que también el futuro muchas veces genere miedo para las personas con discapacidad y su familia, y son aspectos de que cuando uno habla del futuro a las personas les genera un temor. En investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, en relación a la calidad de vida, a los procesos de calidad de vida en las personas con discapacidad, cuando se les preguntaba acerca del futuro era un tema que muchas veces angustiaba a las familias y del cual no querían hablar porque pensaban cuando trabajábamos con familias de niños con discapacidad, ellos relacionaban el futuro con algo negativo, con algo incierto, con algo a veces a lo que su hijo no iba a llegar a ser, no iba a poder hacer, a que iban a quedar solos o sin el cuidado de ellos, qué pasará cuando ellos no estén, y genera realmente mucha angustia en eso. Y debemos poder pensar el futuro de otra forma. No se trata de ignorar las realidades y de ver todo extremadamente positivo, pero tampoco verlo todo extremadamente negativo, sino poder pensar las realidades e ir planteando futuros tal vez a corto plazo para la familia, para ir generando esa independencia de personas. Hay muchas personas con discapacidad que logran tener una vida completamente independiente, y también adaptar a las relaciones, y capaz algunas personas no lo logran, pero también adaptarse a las realidades de cada una de las familias, e ir pensando y construyendo juntos con la persona con discapacidad, con su familia, la concepción de futuros que mejor se adapta a ellos. Debemos enfocarnos en la función, la familia, la forma física, la felicidad y la fraternidad o los amigos, y esto nos recordará constantemente lo que es importante en el desarrollo de los niños y las personas y mantendrá un eje en los procesos de rehabilitación. Se trata de reconocer las expectativas y los sueños de las personas con discapacidad y plantear metas a corto, mediano y largo plazo. Si quieren profundizar más sobre este tema, los invitamos a leer este artículo de las palabras con F en la discapacidad infantil. Juro que así deberíamos pensar. Es un artículo traducido, publicado en la revista colombiana de rehabilitación. Este artículo original está en inglés, que es escrito por Rosenbaum y Gorter en el año 2013 y es publicado en español en el año 2014 en esta revista. Nosotros le dejamos el artículo en español disponible en nuestra aula virtual del curso y los invitamos a leerlo. Ahora bien, vimos como un poco sobre, este marco de las palabras con F y ahora pensándolo en la práctica clínica, ¿cómo podemos llevar a cabo estas herramientas? Estos son solamente algunos ejemplos de la organización CanChild que ellos tienen disponible en su página web y que, como nuevamente repito, los invitamos a ver, pero de estas palabras con F se pueden hacer numerosos instrumentos o herramientas para los procesos de rehabilitación que nos permitan no olvidar este marco de las palabras. Por ejemplo, acá ellos trabajan una actividad junto con las familias donde ellos deben pensar las palabras con F, este instrumento está en inglés porque la organización es canadiense, pero deben pensar este marco de las palabras con F a partir de un collage de fotos y pensar en cada una de las palabras con F qué foto se relaciona con eso. Entonces, por ejemplo, acá vemos un ejemplo donde vemos en función, en familia, en estado físico, en felicidad, en amistad, en futuro. Vemos qué es lo que las familias y la persona con discapacidad identifican en este marco. Por otro lado, también tenemos una hoja de presentación para el equipo de salud. Muchas veces las personas con discapacidad pasan de un lado a otro entre profesionales y llevan consigo unas carpetas interminables de estudios y unas historias clínicas enormes y pesadas, pero ¿qué tanto describen a la persona, ¿no?
Entonces acá ellos nos invitan a pensar hojas de presentación donde cada uno escriba cuál es sus fortalezas, cómo es su familia, cómo se mantienen activos, qué es lo que les gusta hacer, cuáles son sus amigos, cuáles son sus objetivos en los tratamientos. Entonces esta es una hoja de presentación que va cambiando, que puede ir cambiando a lo largo de los años, donde tenga una foto, donde tenga el cumpleaños, o informaciones de dónde vive, o no sé, lo que sea representativo. Esto es solamente una demostración y se puede hacer adaptaciones, pero donde uno pueda plantear cómo quiere presentarse y cómo quiere que el equipo de salud lo conozca. También otra herramienta que nos parece muy importante es la de poder pensar los objetivos con las personas y las familias. De esta forma vemos cómo esta hoja que está en la pantalla en inglés y en el otro lado en español, que es una adaptación que nosotros hicimos, nos plantea para cada una de las palabras con F el objetivo y el porqué del objetivo, que es muy importante. Entonces acá, por ejemplo, en este ejemplo, vemos que en función el objetivo es practicar patear una pelota con mi caminador. ¿Y por qué? Para poder participar en las actividades de deporte de la escuela. Por ejemplo, en familia el objetivo es encontrar maneras de hacer los viajes más fáciles para mi familia. ¿Y por qué? Porque nos encanta viajar como familia, pero puede ser muy trabajoso. De esta forma tenemos todos los objetivos. Es importante que estos objetivos sean pensados por las personas, por sus familias, en conjunto, y que podamos trabajarlos y hablarlos, ¿no? Nuestro rol va a ser guiar a qué refiere función, a qué refiere familia, pensar opciones, pero ellos van a ser quienes definan los objetivos de su tratamiento y nos den el motivo de por qué quieren hacer ese objetivo, para que nosotros podamos entender. Estos objetivos también es interesante que estén al alcance de todos los profesionales del equipo de salud para ver quién se orienta a cada uno de los objetivos. También ellos ofrecen una gacetilla, una información para las familias sobre las palabras con F, donde la explican de forma un poco más fácil el término. Nuevamente esto está en inglés, pero la idea era mostrarles un ejemplo de cómo esto se puede trabajar. Ellos también trabajan en talleres con las familias nuevas que ingresan, en los talleres con las familias que ya están, trabajan haciendo estos collages, estas hojas de presentación, nuevos instrumentos. Y hay muchas formas de poder integrarlo, pero es importante que las familias entiendan de qué hablamos cuando hablamos de las palabras con F. Las palabras con F se pueden usar también para hacer los informes de las familias, ¿no? En lugar de que cada área haga un informe y que quede todo un poco complejo o técnico, se puede trabajar desde las distintas palabras con F y los objetivos que ellos plantearon en cómo se estuvo trabajando en los procesos de rehabilitación y cuáles fueron los logros en cada una de esas palabras con F. También puede ser en las etapas, en las evaluaciones de las terapias junto a las personas con discapacidad y sus familias, para evaluar en conjunto qué es lo que estamos logrando y qué es lo que falta. Y también en las entrevistas de admisión, por ejemplo, en modalidad de talleres, donde ellos nos cuenten estos aspectos. Ahora los invitamos a pensar en cómo aplicarían ustedes estas palabras con F en los procesos de rehabilitación donde ustedes trabajan. Entonces pensando cómo lo harían, en qué espacios, si lo hicieron, si pudieron aplicarlos, cómo les resultó, si les sirvió, si no, cuáles fueron los desafíos. Todos estos comentarios nos los pueden dejar en los comentarios del video y así conocer y establecer más relaciones e intercambio entre las experiencias de todos los profesionales. Muchas gracias y seguimos en contacto.